El tema que veremos a continuación es el de gestión y manejo de residuos peligrosos. Me presentaré primero. Soy María del Carmen Rodríguez Lemus, ingeniera química industrial de profesión, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. La experiencia laboral que tengo es en el campo de la industria de pinturas, recubrimientos y barnices para madera. Como experiencia docente, he trabajado desde hace 12 años en los niveles secundaria, medio superior y superior. Para entrar ya en materia, tenemos el objetivo general del proyecto, que es conocer el procedimiento para la gestión y manejo de residuos peligrosos, para crear una cultura ambiental y el compromiso social de las empresas que generan los mismos. Para hacer este objetivo tenemos el primer objetivo específico, que es investigar en distintas fuentes los procedimientos acerca de la gestión de residuos peligrosos, los cuales comprenden desde su generación, manejo y tratamiento o disposición final. También se quiere conocer las acciones emprendidas en otros países para que podamos adaptarlas al nuestro y en caso necesario modificar algunas de las normas existentes. Y por último, concientizar a las empresas generadoras de residuos acerca del compromiso que adquieren con la población y con el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque se quiere generar en las empresas una cultura ambiental que nos permita tener posteriormente una certificación como industria limpia para cualquier empresa, no importando el tamaño de esta. También se quiere tener actualización de normas en caso necesario y que las instancias correspondientes den un seguimiento oportuno y puntual, y en caso que se requiera se pueda aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Vamos a seguir con algunos conceptos básicos. El primero es generación de residuos. Esto tiene que ver mucho con la gestión ambiental, que es aquella parte de las empresas en las que se crea una armonía entre el proceso productivo y el marco legal aplicable relativo a la conservación, defensa, protección y cuidado del medio ambiente. Otro de los conceptos es residuo. Es un material o producto de desecho que puede estar en estado sólido o semisólido. Este puede ser susceptible de ser valorizado y para saber si se requiere un tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la ley. El siguiente es residuo peligroso. Este tiene alguna característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o puede ser un agente biológico infeccioso. También entran en este concepto lo que son los envases, los recipientes y los embalajes. Aquí tenemos las características que mencionábamos hace rato. Por ejemplo, un material corrosivo como un ácido, un material radioactivo como los materiales que se utilizan para los rayos X, materiales explosivos, tóxicos, que también se tienen muchos materiales tóxicos, y los inflamables, aparte de los biológicos infecciosos, que son los residuos de los hospitales, por ejemplo. Una vez que ya la empresa ya tiene la clasificación CRETIP, puede proceder a aplicar un marco legal ambiental. El marco legal ambiental se deriva de acuerdos internacionales que aterrizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se derivan las leyes. La primera es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De ella se derivan 4 reglamentos. El primero es con respecto al impacto ambiental, el segundo, prevención y control de la contaminación atmosférica, el tercero, residuos peligrosos, y el cuarto, registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Otra de las leyes aplicables es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública, y de los reglamentos de la Ley GEPA se derivan también las normas oficiales mexicanas y las normas emergentes, así como las normas mexicanas. Algunas de las normas mexicanas, las más usadas son la 052, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos. La norma 055, que nos habla de los requisitos que deben reunir los sitios en los que se va a confinar el tipo de materiales de los que estamos hablando.
que se identificó qué materiales se generaron en la empresa, su clasificación y las normas aplicables a estos. Se tiene también, de acuerdo a la legislación, algunas actividades como por ejemplo en el proceso de manejo, que algunos materiales pueden ser reutilizados, algunos pueden ser reciclados o necesitan procesamiento, tratamiento, que puede ser por ejemplo en el caso de los materiales biológicos infecciosos, una incineración. Esos materiales no pueden ser reutilizados ni reciclados. Y por último, una disposición o confinamiento final. Otras son las actividades de apoyo que nos brindan desde el almacenamiento, transporte y en los centros de acopio. Las empresas que cumplan con la normatividad aplicable en México pueden acceder a un certificado como industria limpia. Esos certificados los emite la Profepa y la Entidad Mexicana de Acreditación. Algunas de las empresas con ese certificado de industria limpia son, por ejemplo, Comisión Federal, Bimbo, Coca-Cola, Cemex, Pemex, por mencionar algunas. Esta norma, este proyecto tenía como finalidad crear la conciencia ambiental en las empresas, y si se